Muy buenas tardes, mi nombre es Priscila Cuevas, estudiante de la FES Tacala, Psicología primer semestre, y en esta ocasión hablaremos sobre la psicología comparada. Trataremos de tocar todos los temas relacionados de una manera muy fácil, muy rápida, esperando que queden claros. La importancia del estudio de los procesos psicológicos de los animales, ya sea compararlos con los procesos psicológicos del hombre o no, tiene una historia reciente, a veces denominada psicología comparada, otras etología, conducta animal, psicología animal o zoopsicología. Rubén Ardila, en su libro Historia de la Psicología Comparada, escrito en 1968, define la psicología comparada como el comportamiento de diferentes especies de animales. Es una rama de la psicología que ha alcanzado un enorme desarrollo en el siglo XX. La mayoría de los psicólogos comparativos estudian especies diferentes del hombre, pero esto no implica que nuestra especie esté excluida del campo del estudio de la psicología comparada. Sin embargo, el hombre es estudiado por muchas otras ramas de la psicología, siendo una especie entre muchas. El enfoque comparativo en psicología implica simplemente estudiar diferentes especies y establecer comparaciones entre ellas. En el devenir de la historia se han dado cambios significativos en el pensamiento y la concepción que el hombre tiene acerca de sí mismo y la naturaleza. Podemos decir que la psicología comparada comienza con Descartes, quien hace las comparaciones del animal y el ser humano. Este dice que el animal se comporta solo en base a la materia y que el ser humano es a lo material. Al tratar de comprender la psicología desde un punto de vista comparativo, han sido generados diversas corrientes de pensamiento o enfoques, en este caso la escuela anecdotista, experimentalista, mecanicista, ambientalista y los etólogos. La escuela anecdotista fue un periodo que se consideró como parteaguas de estos cambios, ya que sin duda a partir del surgimiento del pensamiento romántico y la revolución industrial, la teoría evolucionista significó un paso importante para el desarrollo de los seres humanos. En diversos campos se dio un gran debate debido a que influyó en la filosofía, la geología, la astronomía y la psicología. En 1859, Charles Darwin escribe su obra más significativa, El origen de las especies. En ella quedan asentadas las bases de la teoría de la evolución de las especies. Esta gran obra tiene su origen en un viaje a bordo del Beagle. En sus memorias, Darwin comenta, y lo citamos textualmente: "A este viaje debo mi primer entrenamiento real, la primera educación de mi mente". La teoría de la evolución es aplicada a la especie humana por Darwin en su obra La descendencia humana y la selección sexual de 1871. En esta considera al hombre como un animal superior con un antepasado simiesco. Sin embargo, la obra que más aporta a esta línea de pensamiento es su tercer título, escrito a partir del estudio comparativo que el mismo Darwin realizó de su propia obra en 1872, La expresión de las emociones en el hombre y los animales, en la que abre nuevos campos de investigación en psicología, donde como resultado se da inicio al estudio de la vida como función adaptativa, y con esto inicia un movimiento que culminará con el funcionalismo americano y las modernas teorías conductistas. De igual manera, señala la continuidad y semejanza entre los animales y hombres, que provocará la práctica de la psicología comparada en Estados Unidos y que seguirá hasta nuestros días. Darwin intenta demostrar que las emociones y su expresión pueden ser heredadas desde un antepasado común. Trata estas acciones como caracteres más del organismo y, al ser así, deben de tener una utilidad, aunque en la actualidad sea únicamente residual. A lo largo de los capítulos se va mencionando lo que es para él la razón por la que se adquiere determinada expresión y cómo puede irse modificando a lo largo de las generaciones. Obviamente con ayuda de imágenes y comparaciones minuciosas, pues Darwin tenía que reunir la mayor cantidad de pruebas objetivas. Para demostrar si dichas expresiones tienen un antepasado común, las compara en hombres de distintas razas y primates inferiores. Del mismo modo, hace una comparativa con los gestos encontrados en otros animales con quienes compartimos un antepasado común mucho más primitivo. Las corrientes experimentalistas utilizan la observación y la experimentación para extraer las leyes de los procesos mentales y de la conducta. En la medida en que el uso del método experimental garantiza una práctica científica, la parte más científica de la psicología se identifica precisamente con la psicología experimental. El psicólogo inglés John Lloyd Morgan pensó que si se quería establecer una verdadera ciencia era necesario un trabajo experimental. Empezó trabajando con animales en su medio ambiente y controlando las variables. Se podría decir que el canon de Morgan representa un parteaguas entre las ideas del siglo XIX, en la que era poco el escepticismo acerca de las capacidades mentales de los animales,
y las del siglo XX, donde existía mucho más escepticismo con la capacidad mental animal. Su obra Animal Life and Intelligence, de 1890 a 1929, es el resultado de estas investigaciones, y con esta pretende demostrar la falsedad de las interpretaciones antropomórficas que había dado Romanes a la conducta animal. Y citando textualmente a Morgan, él comenta: en ningún caso una actividad animal debe interpretarse como el resultado del ejercicio de una facultad psíquica superior, si ésta puede ser fácilmente interpretada como el resultado del ejercicio de una facultad que está por debajo de la escala psicológica. Desde la perspectiva psicológica actual, el canon de Morgan se ha convertido en la frase más importante en la historia del estudio del comportamiento animal. A Morgan se le considera como el precursor de la psicología experimental con animales en campo, y a Edward Lee Thorndike es considerado el precursor de la psicología experimental en laboratorio. Esta escuela quiere llegar a una conclusión no basada en anécdotas, sino en hechos reales, por lo cual se pusieron a trabajar y a realizar experimentos con animales, siempre observando lo sucedido en el medio ambiente y en cautiverio. Por otro lado, Hobhouse, después de un arduo tiempo de estar observando animales en un zoológico, decía que los perros y los gatos eran capaces de solucionar problemas solamente observando a sus dueños cómo lo realizaban. Los genetistas y ambientalistas realizaron aportes a la genética del comportamiento y al estudio de los procesos complejos, como el razonamiento, la capacidad de abstracción, la simbolización, etc. Y es de aquí de donde nacen muchas preguntas referidas a la cognición animal. Por ejemplo, ¿qué es la inteligencia animal? ¿Cómo difiere esta de la inteligencia humana? ¿De qué forma difieren las especies animales en su inteligencia? ¿O cómo se puede medir la inteligencia animal? Desde que los abstractos factores hereditarios de Mendel fueron conocidos y descritos a nivel bioquímico como nucleótidos o combinaciones de los mismos formando genes, la genética ha sido el cajón desastre donde situar cómodamente el origen y control de múltiples características simples o complejas de la naturaleza humana. El avance prodigioso de la biología molecular y los últimos desarrollos en técnicas de análisis y modificación del material genético han proporcionado infinidad de ejemplos sobre la importancia que tiene el genotipo individual para explicar la constitución biológica de un ser vivo, sus probabilidades o deficiencias metabólicas, motoras y cognitivas, así como gran parte de sus reacciones o comportamientos habituales. La genética de la conducta, en sentido amplio, ha sido campo de interés para muchos investigadores desde finales del siglo XIX, cuando Francis Galton comenzó a plantearse, leyendo las teorías de la evolución de Darwin, quien era primo suyo, si la herencia afecta a la conducta humana. Él sugirió algunos de los métodos más utilizados después en genética de la conducta humana, estudios sobre familias, estudios de gemelos y diseños de adopción, y llevó a cabo los primeros estudios sistemáticos con familias que mostraron cómo ciertos rasgos de comportamiento se transmitían entre familiares. Las aportaciones de la genética de la conducta no deberían ser identificadas con los resultados de la genética molecular. Cuando se desconocen los procesos básicos mediante los cuales los genes ejercen su influencia sobre la conducta, se tiende espontáneamente a creer que los genes influyen directamente en nuestro comportamiento, es decir, codifican conductas. Pero la cosa es mucho más complejo que eso. Actualmente hay estudios genéticos de los patrones de conducta. La experiencia humana es, en gran parte, tributaria del lugar en donde ocurre. Las sensaciones, los recuerdos y los sentimientos de nuestro pasado y presente están ligados a las experiencias que hemos tenido, y estas están ligadas a los lugares alrededor de los cuales se desarrolla nuestra existencia. Nosotros somos los lugares en donde estuvimos. Es esta experiencia intuitiva la que funda la psicología ambiental. La experiencia humana está ligada a la experiencia espacial. Como conclusión sobre mi exposición sobre la psicología comparada, podemos definir que existen, o más bien decir que los diversos conflictos que existen en el seno de esta psicología, de la psicología comparativa, giran especialmente o esencialmente alrededor de tres elementos principales. El primero, la definición de objetivos; el segundo, la estructuración teórica de la disciplina; y el tercero, la dimensión y naturaleza de los sujetos de estudio. ¿Cuántas y a qué especies deben considerarse para este tipo de estudios? Pese a que estas discusiones han sido paulatinamente superadas a través de la síntesis con la etología, una cuestión que requiere una consideración en particular a la hora de reflexionar sobre el ámbito de la psicología comparada es el nivel de análisis que se debe de adoptar en el momento de preguntarse las causas inmediatas del comportamiento.
El nivel de análisis conductual sería el nivel adecuado si el principal objetivo consiste en la predicción y comprensión de la conducta. Sin embargo, partiendo de este punto, nadie puede considerar que cualquier comportamiento sea el resultado de una sola causa, sino que siempre existirá un nexo de causalidad más o menos complejo y en muchos casos será necesario recurrir al análisis y conocimiento de los mecanismos que subyacen a un determinado comportamiento, como lo sería con un análisis neurofisiológico. Bueno, pues hasta aquí mi exposición de la psicología comparada, esperando que los temas aquí expuestos sean de su interés. Gracias y buenas noches.